¿Qué tal amigos? Pues hoy traemos noticias emocionantes para todos los beneficiarios del programa SNAP EBT en los 50 estados de los Estados Unidos. Pues en esta semana se están preparando para recibir un importante beneficio del SNAP EBT correspondiente a los últimos días de marzo. Recordemos que esta medida del SNAP EBT es aprobada para todos los estados. Es un alivio significativo para miles de familias de bajos ingresos en todo el país. Es esencial estar atento a sus tarjetas EBT, saber exactamente qué fechas son las cuales se realizan estos depósitos, en los cuales se recargan sus tarjetas. Y de este modo, pues asegurarse de que estos fondos lleguen a usted de una manera oportuna. Manténganse informados y conectados para recibir más actualizaciones sobre este y otros programas de asistencia con nosotros. Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo, cuando nosotros subamos información, les va a llegar a ustedes de primera mano. Como bien sabemos, el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP en los Estados Unidos, desempeña un papel crucial a la hora de abordar lo que es inseguridad alimentaria entre millones de estadounidenses. A pesar de ser un programa federal, el SNAP EBT opera de manera diferente en todos los estados, y esto es debido a diversos factores, como las oficinas locales, el cálculo de beneficios, y pues las condiciones económicas. SNAP, que originalmente utilizaba cupones de alimentos en papel, pasó a ser ahora tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, simplificando el proceso para los destinatarios. Cabe recalcar que cada estado administra su programa de manera única, a menudo pues con diferentes nombres. Un ejemplo es en el caso de California, que es conocido como el CalFresh, mientras que en Texas es conocido como Lone Star Card. Las tarjetas EBT se recargan mensualmente, lo cual permite a los destinatarios comprar alimentos elegibles en minoristas autorizados. Pues muy bien, vamos a la información más importante. ¿Qué estados estarán enviando pagos en esta misma semana correspondiente a marzo 2024. Los estados que estarán distribuyendo los pagos son los siguientes. Para empezar tenemos al estado de Alabama, el cual finaliza la distribución de los pagos el día 23 de marzo. Luego tenemos a Georgia, el cual del mismo modo finaliza la distribución de pagos el 23 de marzo. Luego tenemos a Indiana, el cual también termina el 23 de marzo. Maryland termina el 23 de marzo. Mississippi finaliza el 21 de marzo. Carolina del Norte finaliza el 21 de marzo. Y Texas es uno de los pocos estados que finaliza la distribución de los pagos el 28 de marzo. Pues el beneficio mensual promedio de SNAP por miembro del hogar varía según los estados, pero hay algunos que obtienen cantidades mayores en promedio a otros estados, encabezando la lista Hawái, el cual puede llegar a pagar hasta $385. Sin duda, estas diferencias resaltan la compleja dinámica que influye en el impacto de SNAP en personas y familias en todo el país, lo cual refleja los diversos paisajes socioeconómicos en todo el país. Tan solo hasta el año 2023, California lideraba la participación de SNAP con 4,5 millones de beneficiarios, seguidos por estados como Texas y Florida. Curiosamente, mientras California tuvo el mayor número de participantes, Nuevo México tuvo el porcentaje más alto de su población inscrita en SNAP con un 25%. Los beneficios de SNAP, como bien mencionamos al inicio del video, son depositados en su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, la EBT, la cual usted puede utilizar para comprar alimentos y otros artículos esenciales en supermercados, tiendas de conveniencia, minoristas de alimentos e incluso en algunos mercados de agricultores. Aprovechando que estamos hablando de un tema bastante importante como lo es el SNAP EBT,
Actualmente hay un problema para miles de personas que quieren solicitar los beneficios. Y es que prácticamente están con solicitudes retrasadas. ¿Qué debemos hacer si nuestros beneficios de SNAP tardan más en aprobarse? El programa de asistencia nutricional suplementaria, se debe encargar sí o sí de ayudar a todas las familias y los hogares de bajos ingresos en todo el país. Este es uno de los tipos de ayuda más útiles que actualmente existen para las personas que viven en hogares de bajos ingresos. Y es que cada estado tiene también su propio conjunto de reglas para administrar este programa y al mismo tiempo el proceso de solicitud. Todo esto varía según su estado. Por lo general, las personas que son aprobadas luego de presentar la solicitud reciben información por correo, pero también puede verificar su estado en línea, por teléfono o en persona. Es posible que las personas a las cuales se les asignó un número de caso deban ingresarlo cuando verifican el estado de su solicitud en línea. La solicitud de beneficios de SNAP no siempre se aprueba de inmediato. Hay muchos que tienen que esperar un proceso más largo para ser aprobada. Una vez que lo hacen, ya no reciben cupones de alimentos como antes. Ahora, las personas que están aprobadas para los beneficios de SNAP obtienen su tarjeta EBT, donde siempre se les verá depositados los fondos. Para obtener la aprobación también será necesario que las personas verifiquen su identidad, proporcionen su información personal según lo requiera la solicitud. Eso incluye su número de seguro social, su nombre completo, su dirección, su número de teléfono. Para poder evitar malentendidos, las personas deben comprender los tiempos de procesamiento de estas solicitudes. Por lo general, las solicitudes de SNAP requieren de 30 días para procesarse. Si el proceso de una solicitud aparece como pendiente, significa que aún está en proceso. A veces se necesita información adicional y esa podría ser la razón por la cual el proceso demore más de 30 días. Cuando esto sucede, siempre recibe una carta que le informa el motivo por el cual el proceso de solicitud está demorando más de lo esperado. Hay personas que necesitan estos beneficios con urgencia, razón por la cual existen beneficios de SNAP acelerados o de emergencia. Los requisitos para estos beneficios de emergencia varían, pero el hogar en cuestión debe tener al menos $100 en el banco y un ingreso mensual de $150 o menos. Estas solicitudes se procesan en 7 días.